Y bendigo la vida de todos y cada uno de ustedes que se conectan con nosotros en este día. Vamos a darle gracias a Dios porque es un privilegio que Él nos concede de estar en su casa y poder escuchar su palabra. En esta mañana vamos a estar haciendo lectura en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Nos vamos a ubicar en el versículo 22. Allí vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta mañana. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, y leo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana damos gracias. Dios, damos gracias en este día porque tu palabra ha sido expuesta, predicada, anunciada. Dios mío, y creemos en esta hora que es por medio de tu Espíritu Santo que usted nos hará entender, comprenderla en este día. Oramos, Espíritu Santo, para que sea usted guiándonos en esta mañana a toda verdad. Ayúdanos en todas las cosas. Dios mío, en esta hora, Padre, tu palabra creemos que no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual usted la envía a nuestras vidas. Señor, que en medio de la predicación de tu palabra, usted haga su obra, milagros acontezcan en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora, porque creemos, Espíritu Santo, que donde está usted, su presencia hay libertad. Y hoy creemos que hay libertad en ese lugar, y también hay libertad en donde llega esta transmisión en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios en este día. ¿Sabe? Y la palabra de Dios en esta mañana registra la vida de un hombre llamado Saúl. Y encontramos a lo largo de toda la Escritura diferentes ejemplos. Y Dios, por medio de ejemplos, de situaciones, nos hace advertencias. Y encontramos en la vida de este hombre, el primer rey de la nación de Israel, llamado Saúl, Dios le da una indicación, pero lamentablemente este hombre no obedece a la palabra de Dios. Y podemos encontrar que Dios de diferentes maneras nos ha dado ejemplo, y encontramos un ejemplo, y ese también en la nación de Israel. Y durante todo la palabra vamos a estar mirando 3 ejemplos puntuales, y el primero que encontramos es el ejemplo del rey Saúl. En un momento los israelitas pidieron a Dios por medio de Samuel que le diesen rey, que le colocaran un rey como el resto de las naciones, porque hasta ese momento era Dios quien direccionaba. Dios levantaba caudillos, Dios levantaba líderes en ciertas épocas, y por mandato o por petición del pueblo de Israel, ellos claman para que les sea colocado rey, y Dios levanta un hombre llamado Saúl. Y Saúl, dice la Escritura que Dios le había ungido por medio de su siervo Samuel. Y hay una orden, hay una instrucción que Dios le da. Y Dios le había pedido a Saúl que quitara la vida a todos los amalecitas. Los amalecitas y todo lo que ellos tenían junto con su ganado. Esto era una nación que por mucho tiempo se había opuesto a Dios, había resistido a Dios y a su pueblo. Y Dios ordenó para que se le quitara la vida a todo amalecita. Pero en lugar de hacerlo, encontramos desde todo el versículo 1 en adelante, en el capítulo 15, encontramos que en lugar de hacer esto, lo que Dios le encomendó al rey Saúl, él por el contrario preservó la vida del rey y también arrastró a todo su pueblo para que tomara de lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, los bueyes,
Y por este motivo viene la desobediencia. Por este motivo llega una consecuencia a la vida del rey Saúl. Entonces dice la escritura en el versículo 22, allí donde estamos, que Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan las palabras de Jehová. Y cuán importante nosotros entender como hijos lo importante de la obediencia. La palabra registra en Deuteronomio en el capítulo 28 que hay unas bendiciones por obedecer, pero también hay unas consecuencias que vienen por la desobediencia. Y lo que le pasó a Saúl fue consecuencia de su desobediencia. En lugar de caminar y hacer tal como Dios le había indicado, él decidió hacer las cosas por sus propios intereses. Este hombre fue obstinado, este hombre no obedeció lo que Dios le encomendó. Él fue muy puntual, Dios le indicó lo que tenía que hacer, pero él prefirió tomar del botín, tomar de lo que había en ese lugar. Tomó lo mejor de las ovejas, tomó lo mejor de los bueyes, y él se excusa también delante de Samuel. Pero Dios, por medio del profeta Samuel, está diciendo: Dios haya complacencia, se agrada a Dios tanto en los holocaustos y víctimas como el que obedezcas a las palabras de Jehová. Y muchas veces queremos hacer cosas, pero Dios demanda de usted y de mí obediencia. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros podamos obedecer a su palabra, obedecer a la voz que Él nos está dando. Y encontramos un ejemplo, y fue Josué. Josué no se apartó en ningún momento. Moisés obedeció la palabra de Dios, y fueron hombres que aún se habla de ellos, hombres que decidieron obedecer, hombres que prefirieron colocar la palabra que Dios le daba antes que sus propios intereses. Pero miramos que hubo una consecuencia para Saúl. Lamentablemente dice la palabra que Dios está resaltando: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y muchas veces nos queremos engañar, muchas veces creemos que el hacer una multitud de obras es más importante, pero ante los ojos de Dios la obediencia es primordial. Cuando nosotros decimos amar a Dios, y Jesús lo expresó: el que me ama, mi palabra guardará. Cuán importante es guardar la palabra, cuán importante es obedecer. Entonces en nuestro corazón hoy debe haber algo, y nos debemos hacer la pregunta: ¿realmente yo estoy caminando como Dios me está mandando? ¿Realmente yo estoy obedeciendo a la voz, a la palabra de Dios? Entonces miramos que por medio de Samuel Dios le está diciendo y está exhortando a Saúl: ciertamente Dios se agrada más en la obediencia que en los sacrificios, y el prestar atención vale más que la grosura de carneros. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero llegamos a ser esos oidores olvidadizos. No atesoramos, no retenemos la palabra, y es tiempo, estamos en una época en la cual usted y yo debemos retener, atesorar la palabra, no estar distraídos, sino antes bien mirar atentamente en la palabra que trae libertad. Dios le está diciendo a Saúl: es mejor la obediencia que sacrificios, es mejor prestar atención a la palabra que la grosura de muchos carneros. Saúl creía que con el simple hecho de preservar la vida del rey y sacrificar muchos holocaustos ante Dios era suficiente, pero Dios no le había dicho así. Dios le había dicho a Saúl: es necesario que los amalecitas perezcan, porque fue un pueblo que se oponía al plan de Dios, fue un pueblo que se rebeló en contra de Dios. Y sigue diciendo la escritura, versículo 23: porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Mire qué tremendo. La palabra está diciendo que la rebeldía y la obstinación son pecados muy delicados, son pecados muy graves ante los ojos de Dios. Compara la rebeldía, la compara y la contrasta con la adivinación, con la hechicería, el ser desobediente
desobediente, el ser obstinado, Dios lo recalca como pecado de rebelión, como adivinación. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Y cuando nosotros vamos en contravía de lo que Dios está mandando, nos estamos rebelando a Él. Estamos siendo rebeldes y obstinados. Y Dios dice y lo compara con la adivinación, con la hechicería, por cuanto desechaste la palabra de Jehová. Dice la Escritura, Él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra está diciendo algo importante. Cuando nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, cuando nosotros desechamos la palabra, el consejo, la instrucción de Dios, dice la palabra que también Dios desechó a este rey, al rey Saúl, porque en su corazón era un corazón obstinado, era un corazón tendiente a cumplir sus propios caprichos. Y Dios está demandando en estos tiempos que usted y yo podamos caminar en obediencia. Dios está demandando de una generación, de un pueblo que esté dispuesto a obedecerle. Y encontramos que lamentablemente vino consecuencia para el rey Saúl. Dios lo desechó. Dios levantó en su momento a David porque era conforme a su corazón. Pero miramos que hay consecuencias en la desobediencia. Lamentablemente el desobedecer trae consigo muchas consecuencias para el ser humano. Pero contrario a la desobediencia, dice la palabra, se encuentra la obediencia. Y el mismo Dios lo está resaltando, que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y encontramos también la vida de una familia. Yo quiero que usted conmigo podamos leer juntamente en Jeremías capítulo 35. Usted lo puede también hacer en casa. Jeremías 35. ¿Sabe? Habla de una familia que no pertenecía al pueblo, a la nación de Israel. Habla de una familia, la familia de los recabitas. Dice en el capítulo 35 de Jeremías, dice en el versículo 5, Dios le da la instrucción a Jeremías y dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Verso 8, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestros padres, Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Verso 14, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a los hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy. Y por obedecer al mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído, ni me oíste. Verso 18, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos los mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mando, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Contrario a Saúl, encontramos a esta familia, la familia de los recabitas. Dice la Escritura, por medio de Jonadab, se le dio una orden a toda su familia. Este hombre dio una instrucción. Este padre de familia da una instrucción a sus hijos y a las generaciones venideras, y era no tomar vino.
era vivir como nómadas, no establecerse en un lugar específico, sino que debían morar en tiendas. Y estos hombres, estas mujeres, los niños, las niñas, habían obedecido al mandato de su padre Jonadab y no habían tomado vino por muchas generaciones. Y Dios trae y le dice a Jeremías que presentara como ejemplo la familia de los recabitas, una familia que escuchó y obedeció el mandato de un hombre. Y Dios está diciendo a Israel, cuántas veces, muchas veces, desde muy temprano he enviado a mis siervos los profetas, he hablado para que se arrepientan de su mal camino y ustedes persisten en ello. Qué tremendo cómo Dios exhibe en la condición de Israel, un pueblo tendiente a desobedecer, y muchas veces en el corazón del hombre está la desobediencia. Pero sabe, hoy quiero decirle que aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, viene a morar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer, porque en cierto momento encontramos en Hechos capítulo 5, verso 32, sabe, el apóstol Pedro está hablando que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Si nosotros no obedecemos, lamentablemente el Espíritu Santo no va a estar en nosotros. Cuán importante es la obediencia, cuán importante es que la iglesia de Jesucristo camine en este principio que es la obediencia, porque en la medida que obedecemos, va a ser derramado el Espíritu Santo. Y vemos que dice la palabra que la familia de los recabitas, aunque Jeremías era reconocido, ellos le dijeron, no vamos a tomar vino, porque hay un mandato que nos ha sido establecido. Y qué bueno es que usted y yo podamos preservar los principios bíblicos, aunque muchas propuestas vengan, poder decir, esto no agrada a Dios y yo no me voy a contaminar. Esto es lo que están diciendo esta familia, estos hombres. Ellos rehusaron a tomar vino porque había dado y se le había entregado un mandato. ¿Qué tanto estamos dispuestos usted y yo a rechazar una propuesta que nos ofrezcan, que vaya en contra de los preceptos, de los principios bíblicos o los principios que Dios establece? La obediencia, ¿sabe?, requiere muchas veces firmeza. Contrario a la obstinación, que era lo que había en el corazón de Saúl, encontramos que la obediencia demanda de usted y de mí mucha firmeza, mucha templanza. Debemos ser firmes, debemos tener templanza, debemos tener carácter para obedecer. No es fácil obedecer en estos tiempos que declara la Escritura que es una generación, hay una generación maligna y perversa, pero la palabra enseña que usted y yo somos como luminares en este mundo. Nosotros, ustedes y yo, somos llamados a ser la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Pero ¿cómo vamos a hacer luz y cómo vamos a hacer sal en esta tierra, en estos tiempos? Obedeciendo, caminando en integridad. Por eso Dios dijo a Josué en cierto momento, para que él recibiera victoria, fuera bendecido y que nada le saliera mal, sino antes, por el contrario, le fuera bien en todo. Debía obedecer, debía meditar en la palabra día y noche. Entonces, cuán importante es obedecer. Y para usted y yo poder obedecer, debemos meditar en la palabra. La palabra es importante en la vida de un cristiano. Debemos meditar en ella de continuo, porque si no la conocemos, ¿cómo la vamos a obedecer? Pero en la medida que la vamos leyendo, en la medida que vamos meditando en ella, en la medida que vamos perseverando en ella, Dios nos va a dar la capacidad de obedecer por medio de su Espíritu Santo que nos ha sido dado, por medio del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. Entonces vemos esta familia que rehusaron a lo que el profeta Jeremías le estaba ofreciendo, y era vino. Nosotros no beberemos vino. Y por cuanto fue una familia que, aunque conservó,
obedeció el precepto de un hombre, Dios derramó bendición, porque sabe, hay bendición cuando usted y yo obedecemos. Y esta familia, por cuanto obedeció, vio la bendición de Dios. Y Dios, por medio de Jeremías, le manda decir a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jehová vuestro Padre, guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén, qué tremendo. El obedecer trae privilegios, el obedecer trae bendición. Y el privilegio que estuvo esta familia era que no faltaría ninguno de los miembros de su casa que estuvieran en la presencia de Dios. Y sabe, cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, veremos la intervención del cielo, veremos los cielos abiertos a nuestro favor. Entonces hemos visto dos ejemplos. Lamentablemente Saúl, por su desobediencia, vino una consecuencia y fue ser desechado. Ya dice la escritura, Dios lo desecha y levanta a otro rey llamado David. Pero vemos también en la familia de los recabitas que vino bendición sobre esta casa por todas sus generaciones. El obedecer trae bendición no solo a nuestras vidas, sino que va a impactar todas las generaciones que se levanten después de nosotros. Y miramos un ejemplo mayor. ¿Sabe? Miramos en el libro de Hebreos. Vamos a estar allí ubicados. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5. Miramos en el versículo 7. Hay un ejemplo. La Biblia está llena de muchos ejemplos y usted y yo podemos tomarlos. Entonces miramos en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Algunos ejemplos están como advertencias, sí, como en el caso de Saúl, que por su desobediencia fue desechado, pero encontramos ejemplos de hombres, de mujeres obedientes. La familia de los recabitas fue obediente, pero hay un ejemplo que usted y yo debemos seguir en estos tiempos. Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Dice la palabra, la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Cristo, ejemplo de obediencia. Y podemos encontrar que muchas veces la palabra obediencia no se limita a Dios. Nosotros cuando laboramos tenemos que sujetarnos o tenemos que obedecer a nuestros jefes si somos empleados, o si usted es una persona independiente, usted tiene a su cargo y a su disposición empleados que deben obedecerle en ciertas instrucciones. Entonces encontramos la palabra que la obediencia no solamente se limita a Dios, sino que también encontramos que la obediencia puede ser también a cierta persona. O la obediencia también lo encontramos a la luz de la palabra. Si miramos el caso de los ángeles que ejecutan la palabra de Dios, también obedecen a su creador. Entonces miramos que la obediencia es un tema bastante amplio y podemos encontrar que lamentablemente podríamos decirlo que a veces obedecemos más la voz de los hombres que la voz de Dios. Y fue el caso que estaba mostrando de los recabitas, cómo prefirieron, ¿verdad? Obedecieron más la voz de un hombre y la nación de Israel, que Dios de continuo mandaba a sus profetas, a sus siervos, para declarando que se debían volver de sus malos caminos, no lo hacían. Y podemos encontrar también que la obediencia puede ser parcial o total. A veces obedecemos en algunas cosas o obedecemos en algunas áreas, pero en otras nos es difícil. Pero encontramos en Jesús un ejemplo de total obediencia. Encontramos en Jesús que Jesús, por lo que padeció, dice la Escritura, aprendió la obediencia. Jesucristo en los días de su carne, Jesucristo
no estuvo exento de ser tentado. Dice que aunque fue tentado en muchas cosas, en él no se halló pecado. ¿Sabe por qué? Porque él estaba conectado al Padre. Por cuanto obedeció al Padre, él pudo ver la intervención de Dios en su vida. Dice que Jesús, todo lo que vivió, todo lo que experimentó, todo lo que padeció, por medio de lo que padeció, aprendió la obediencia. Y qué importante es que usted y yo le podamos decir a Dios en este día: Dios, ayúdame a obedecerte, enséñame, ayúdame, que no ponga primero mis propios intereses, sino que antes anhele obedecerte. Y para Jesús no fue fácil. Si leemos todo lo que aconteció en Getsemaní, no fue fácil. Jesús oró en varias ocasiones, en 3 ocasiones ora y va a la presencia del Padre. Su alma estaba en agonía, en mucha angustia, y en cierto momento le dice: Padre, tú todo lo puedes, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. No fue fácil para Jesús, no era fácil. Jesús sabía el camino por el cual tenía que pasar, y sabe, Jesús afirmó su rostro, y él sabía que aunque tenía que sufrir, ser azotado, aunque tenía que padecer, sabe, él le dijo al Padre: no se haga como yo quiero. Yo sé que tú puedes, para ti todas las cosas te son posibles, pero no se haga como yo quiero, no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Y vemos que Jesús en Getsemaní ora en 3 ocasiones. Y ya en una tercera ocasión incluso llama a sus discípulos más cercanos, llama a Pedro, llama a Juan, y esto dice la misma palabra que lo relata la Escritura, que ellos, cargados de sueño, no pudieron velar ni siquiera 1 hora por el Maestro, y Jesús se iba adentraba un poco en el huerto, en ese lugar, y clamaba al Padre. No era fácil lo que le venía, pero por lo que padeció, el escritor de Hebreos logra declarar: por lo que Cristo padeció, aprendió la obediencia. Y la obediencia requiere carácter, la obediencia requiere determinación, y es una mañana en la cual usted y yo podemos decirle a Dios: ayúdame a ser determinado, ayúdame a obedecerte. Y muchas veces obedecer no va a ser fácil, pero es lo mejor, porque hay bendición cuando usted y yo obedecemos. Y dice la Escritura que aunque era hijo, Jesús, el unigénito del Padre, el que dejó ese trono, ¿verdad?, por venir a esta tierra, aunque era su Hijo amado, por todo lo que padeció aquí como hombre, aprendió ¿qué? La obediencia, y fue perfeccionado en ello. ¿A quién más podemos pedirle sino a Cristo que nos ayude, que nos enseñe a obedecer? Y por lo que Él padeció, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los que le obedecen podemos gozar de eterna salvación. Hay un plan de salvación que Dios ha diseñado para toda la humanidad por medio de Jesucristo. Y Jesucristo, que fue perfeccionado en la obediencia, es el autor de la eterna salvación. Y aquellos que obedecemos a Jesús, aquellos que caminamos con Jesús, podemos recibir de esta bendición. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuán importante es obedecer, cuán importante es anhelar en estos tiempos, caminar en obediencia. Podemos obedecer en algunas cosas y le podemos decir a Dios: Dios, yo puedo obedecer, yo puedo sacrificar mi tiempo, esto o aquello, pero con esto no te metas, no me toques esta área. Y a veces nos es fácil obedecer a Dios en algunas áreas, pero nos cuesta llevar, ¿verdad?, a los pies de Cristo ciertas áreas. Y es mañana en la cual le podemos decir a Dios: Dios, ayúdame a obedecerte en esta parte de mi vida, y lo vamos a lograr. Cuando usted y yo obedecemos, así como Dios decía y declaraba por medio del profeta Saúl, es mejor la obediencia
qué multitud de sacrificios. Y es mañana en la cual podemos reflexionar que Dios anhela un pueblo que le obedezca. Dios anhela un pueblo que le anhele fervientemente. Y de pronto nos podemos decir y llenar la boca y decir: Jesús, yo te amo. Dios, Padre, Abba, Padre mío, yo te amo. Pero si no obedecemos, nos hacemos mentirosos. Porque el que me ama, declara Jesús, mi palabra guardará. Guardar la palabra, obedecer. A Saúl no se le dijo, sino se le dieron unas instrucciones puntuales. Y qué importante, obedecer es seguir instrucciones, no apartarnos de la palabra, no desviar, no agregar ni quitar, sino caminar según lo que Dios nos ha establecido, porque la Escritura es la lámpara que guía nuestro andar. La palabra de Dios es la luz que guía nuestros pasos. Y Dios quiere que usted y yo veamos bendición en esta tierra y recibamos la mayor bendición, que es la vida eterna. Pero para ver eso debemos caminar en obediencia. Muchos fueron los fracasos de la nación de Israel porque fue una nación desobediente. Y Dios quiere en estos tiempos que si hay algo de desobediencia dentro de nosotros, podamos decirle: Dios, ayúdame. Y Dios lo va a hacer por medio de su Espíritu Santo. Dios hoy está dispuesto a derramar de su Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. El Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 5, verso 32, el Espíritu Santo, el cual es dado a los que le obedecen. Es mañana en la cual podemos decirle a Dios: Dios, ayúdame a obedecer. Yo quiero invitarle, puede usted a estar en pie en este día, y allí desde casa vamos a orar. Si usted está anhelando un milagro de sanidad, un milagro de liberación, cualquiera sea su necesidad, hoy es mañana de clamar al Dios Todopoderoso. Hoy es mañana en la cual nos acercamos a ti, Señor. Señor Jesús, hemos escuchado, hoy hemos leído que tú has sido puesto como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Tú estás a la diestra del Padre. Tú puedes orar a favor nuestro. Y hoy venimos delante de tu presencia, Dios, por medio de Jesucristo. Oramos, Señor, en este día. Oramos por sanidad. Oramos, Señor, por milagros en este día, en el nombre de Jesús. Dios mío, las personas que se encuentran allí en UCI, oramos por un milagro de sanidad. Padre, aquellas personas que han sido intervenidas quirúrgicamente, Padre, clamamos por una recuperación en el nombre de Jesús. Oramos por la restauración de los hogares. Oramos, Señor, por restauración ministerial. En el nombre de Jesús, clamamos, Dios mío, para que sea usted glorificándose en medio de cada necesidad. Oramos por un empleo, Señor, aquellos que están clamando por una puerta de empleo. Oramos, Señor, por nuevos proyectos. Padre, hay proyectos en el corazón de muchos, Señor, y oramos para que tú, Padre, lleves a buen término esos planes, esos proyectos en el nombre de Jesús. Oramos por milagros financieros en esta mañana, Dios mío, por pago de deudas en el nombre de Jesús, por trámites, Señor, que han estado allí estancados. En el nombre de Jesús, cadenas se rompen en este día. En el nombre poderoso de Jesucristo, clamamos, Señor, por liberación. Dios mío, porque creemos que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y hoy reprendemos todo espíritu inmundo que ha querido tocar, Señor, la vida, los hogares. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de división de los hogares. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos en esta mañana, Señor, para que tú visites en esta hora los padres, los hijos, Señor. En el nombre de Jesús, sana los corazones heridos en esta hora. Espíritus de depresión, en esta mañana los reprendemos. En el nombre de Jesús, de la mente de los jóvenes, Señor, habla las mentes de los jóvenes. Dios mío, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta hora. Le bendecimos a usted que ha estado allí conectado, en el nombre de Jesús, y clame y anhele por obediencia. Dígale a Dios: Dios, ayúdame a ser obediente. Ayúdame, Señor, a caminar en obediencia. Cuántas bendiciones tiene Dios reservadas para aquel que le obedece, Señor, y hoy quiero recibir de esas bendiciones. Señor, benditos seremos en el campo, en la ciudad. Todo lo que hagamos nos irá bien, pero cuando te obedecemos, ayúdanos a obedecer, Señor. En el nombre de Jesús le bendecimos en esta mañana.
Damos gracias a Dios en este día.